Igual os voy a mover el plano. Vale. Y vamos a sacar algunas sillas. Sí, faltan sillas. Faltan sillas, un momento. Hay aquí en primera fila 2 sillas libres. Perfectas para los padres de Asier, para que le miren en primera plana. Para los padres. ¿Cuál es de ellos? Sí, es de Asier. Vale, vale. ¿Listo? Pues sí, supongo. Empezamos. Vale. Le doy yo, ¿no? Sí. Vale, genial. Como veis. Vale, estamos ya todos. Genial, pues buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias a toda la gente que ha venido y se ha asomado por aquí. Estamos en el espacio Joker y somos Asier y yo, que somos Silenciosos Vizcaya. Y nada, empezamos ahora mismo la charla que vamos a dar sobre fanzines y autoedición y hablar un poco del proyecto que hemos empezado en los últimos meses y que, bueno, aquí en esta mesa hemos desplegado el trabajo de los últimos meses y espero que lo disfrutéis y que lo pasemos bien. La verdad que da gusto estar también acompañado. Es parte de la performance que nos gustaba que estuviera la mesa de fanzines como si estuviéramos en la feria. En la feria, la soca. Decir la feria es un poco folclórico también, ¿no? Bien, pues no nos alargamos mucho más y empezamos ya la cháchara. Bueno, lo dicho, pues una pequeña presentación. Asier, este es Asier, yo soy Adrián, juntos formamos Silenciosos Vizcaya, que es un proyecto que surge de intereses comunes que tenemos en torno a dibujo, diseño, autoedición, y el proyecto surge con esta idea de las ideas que tenemos o las cosas que queremos contar, poder contarlas a través de los folios y de estas páginas, y como un poco el proyecto ha ido haciéndose cada vez más y más grande, y en esta charla de lo que hablaremos es un poco del proceso en el que hemos llevado de elaboración de cada uno de estos fanzines y cómo hemos abordado cada uno de los proyectos con una serie de condicionantes o una forma en concreto de poder abordarlos dependiendo de lo que queríamos contar, ¿no? De esas necesidades. Pero antes, bueno, hay que contar un poquito de qué va esto y hay que explicar un poco qué es un fanzine. Al final hay gente que viene un poco de diferentes lados y no sabemos muy bien de cuál es el bagaje de cada persona, entonces pues también es un poquito importante poder explicar alguna cosilla, aunque bueno, yo creo que ya todos estos temas suenan más o menos parecido para todos. Al final un fanzine, si miramos la definición, esto es lo más grasas que voy a decir, literalmente significa fan magazine, que sería eso, una revista hecha por fans para fans. Esta es una definición de dónde viene la palabra, pero el qué es un fanzine es un poquito más complejo, y en realidad qué es un fanzine es una cosa que es difícil darle una única definición, porque es algo que está bastante extendido. La cultura del fanzine se remonta a muchos años, viene ya desde antes de los años 70 y está muy vinculada a la contracultura, primero en Estados Unidos y luego más adelante en España también caló mucho, y al final es algo que de alguna forma vendríamos a poder resumir como la idea de un ejercicio de autoedición donde el propio autor o el propio creador, desde esa necesidad de poder contar algo, lo hace a través de una edición, de una autoedición, mejor dicho, de su propia obra. Es decir, edita y publica el contenido por su cuenta, sin un intermediario como pueda ser una editorial. Básicamente es no poder pagarte un libro y hacerlo todo tú. Bien, lo dicho, tampoco esto es una clase de historia, no vamos a profundizar mucho en los orígenes o de dónde viene todo esto, sí que al final estamos hablando de algo que lleva muchísimos años, desde los años 60, 70, intentando poner unas cifras. Hay todo tipo de fanzines y hay todo tipo de publicaciones. Puedes hacer un cómic que sea un fanzine, puedes hacer una revista sobre música que también sea un fanzine, puede ser algo sobre terror o algo sobre el amor. La cantidad de temas que puedes tratar es amplísimo, cada vez va siendo más amplio incluso. Entonces, bueno, al final entender que es un poco un cajón desastre donde puede valer casi cualquier cosa, y también hay una variedad de formatos muy amplia. Dependiendo de lo que tú quieras contar, es interesante que tú puedes adaptar el formato del papel o del formato del libro, digamos así, a lo que tú quieras narrar para que tenga una expresividad extra de alguna forma, ¿no? Y es un poco lo que vamos a contaros ahora un poco cómo nosotros trabajamos y cómo abordamos cada uno de estos proyectos. Y ya para dar paso a los proyectos, ya acabar un poco mencionando a nivel un poco ya personal, ¿no? Que Asier y yo nos conocemos desde hace unos cuantos años.
desde 2015 aproximadamente, yo creo que es. Y es interesante que al final, aunque no hemos tenido una infancia común y la adolescencia es un poco tardía, es interesante que tenemos intereses comunes y vivencias comunes desde chiquis, vinculado al dibujo o a lo que nos interesaba desde pequeños. Y al final, aunque no hayamos tenido esa conexión, sí que luego hemos podido crecer juntos tanto en la carrera, y es interesante que al final trabajamos de formas similares, llegando a objetivos diferentes y con técnicas y resultados completamente diferentes, que es un poco lo que contaremos ahora. Así que, dicho esto, te cedo el testigo. Bueno, pues un poco como bien dice Adrián, lo que es el fanzine, digamos que se ha vaciado de contenido. Se ha vaciado de contenido porque si tú eres ahora muy fan de un grupo de música, pues te cuesta menos hacerte una página web, un blog o una cuenta de Instagram para hablar de ello que realmente editar una revista que es caro. Entonces, lo que es ahora el fanzine es más el continente que el contenido. Que por eso, digamos, que ahora los artistas, voy a decir, estamos como más interesados en el formato, porque hoy en este mundo digital en el que vivimos, de alguna forma pues nos interesa un poco volver a lo analógico, que es realmente el interés que compartimos tanto Adrián como yo. Quizás Adrián más desde un punto de dibujo y el mío más desde la construcción. Yo he jugado mucho con Legos desde pequeño, me interesa mucho pues el dibujo con píxeles, me interesa mucho los letrasets, que os voy a explicar ahora un poquito. Entonces, como bien os decía, que nos está interesando más lo que es el continente y la forma que el contenido, el primero de los fanzines que os voy a presentar yo va a ser el Socorro 4 que he editado, que bueno, hace muchos años me hacía como mucha gracia dos cosas. Una, escribir con K, que es una cosa que se me ha ido quitando el vicio con los años, como fumar. Y la otra es decirlo de socorro, que bueno, una vez llega a casa, está muy cansado, se tumba en el sofá y dice socorro, así como para nadie. Entonces era un nombre que me gustaba y empecé a editar fanzines bajo ese nombre. Y llevaba como muchos años sin hacer nada con aquello y decidí, bueno, voy a ver qué podría yo recuperar de este nombre. Y mi abuelo era topógrafo, es decir, que trabajaba dibujando mapas y tenía un montón de letrasets, que son estas letras de aquí transferibles, que es algo que desde los 60 hasta los 90 se usaba muchísimo, porque no había ordenador. Entonces tampoco ibas a ir a imprimir todo en todo momento, tenías que hacerte una idea de cómo podían quedar las letras, y por ejemplo en los mapas, para poner el nombre de una ciudad, etcétera, pues se utilizaban estas letras transferibles. Y yo heredé un montón sin saber prácticamente lo que era. Que durante muchos años estuvieron en un cajón, pero a mí en un momento en el que estaba estudiando diseño gráfico y estaba harto de los ordenadores, me ha ayudado un poco a recuperar el valor de lo analógico, porque yo entré en la carrera queriendo ser dibujante y valorando el papel, y me di cuenta de que pasaba más horas mirando un ordenador que un folio en blanco, que era para mí el sumum del poder creativo, era siempre el folio en blanco, el folio en blanco. Bueno, pues el caso es que pasaba muchas horas mirando esa luz azul que te estropea los ojos y que te quedas cansado, y en cambio los letrasets me permitían de alguna manera volver a ese papel, volver a ese dibujo y bueno, hacer composiciones, como os digo, con un interés como constructivo. Me gusta mucho trabajar con la palabra y bueno, me permiten por un lado trabajar pues con letras que forman palabras, pero también puedes hacer dibujitos, tienen un juego formal interesante, y la verdad que me lo he pasado pipa yo haciendo estas. Entonces durante años estuve usándolas y en un momento dado me di cuenta que tenía muchísimas y quise recopilarlas de alguna manera. ¿Vale? Estos son un poco los letrasets que en Goya te los venden carísimos. Si vas a una papelería puedes preguntar a ver si tienen en la trastienda y te los dejan baratísimos. Entonces yo los recomiendo un montón y tengo un cajón lleno de ellos. Entonces cuando tengo una frase que me interesa o un concepto que me gusta o simplemente estoy muy estresado, digo, bueno, voy a ponerlos todos en la mesa y vamos a jugar un poco. Porque una de las ventajas que tiene frente al ordenador, que el ordenador en principio, y voy a decir en principio, no tiene límites. Tú puedes hacer prácticamente cualquier cosa con un ordenador. Pero si tienes sobre la mesa 4 láminas de letrasets de las que ya has gastado todas las A's, pues no puedes escribir con A, te aguantas. Pues igual tienes que hacer la A con una V y el palo de una T. Entonces, esos propios límites son un poco los que de alguna manera dan un impulso creativo. Porque frente a lo que cree mucha gente de que crear es libertad, yo creo bastante lo contrario, que uno cuando está limitado tiene que pensar de otra manera para crear, para saltar de alguna manera de esos límites que tiene. Y eso es un poco lo que fomenta la creatividad, es imponerse unos límites de alguna manera, decidir yo solo voy a trabajar con esto. Entonces, como estás limitado, pues tienes que pensar cómo podría hacerlo yo si no puedo, como la forma fácil, digamos. Y entonces los letrasets la verdad que hay de muchas formas, de muchos colores, de muchas tipografías. Me hubiera encantado editar el fanzine a color, pero ya sale bastante caro el papel de cebolla, entonces me tuve que contentar con el blanco y negro. Pero yo guardo cuadernos y cuadernos, que lo bonito del fanzine este que he editado, que están todos juntos, a diferencia de los cuadernos que yo guardo, que tengo, pues por cada página igual solo hay
3 letras, porque digo, bueno, hasta aquí, voy a pasar a la siguiente. Entonces yo en ese momento en el que me encontré con varios cuadernos llenos de ellas, pero igual en una página 2 letras, dije, voy a probar a ponerlos todos sobre una página, aquí entra el ordenador y ayuda muchísimo. Y empecé a hacer composiciones con ellos. Entonces, la verdad que me gustaba mucho el azul, pero bueno, ha sido una pena renunciar a ello. El Letraset también tenía coches, porque como lo usaban arquitectos, topógrafos, etcétera, pues tenías coches, tenías baños, tenías árboles. Sí, ahora quedan pocas cosas. Pues me divertía jugar a... Ahora es el juego del calamar, eso de ahí, pero antes todavía era Kandinsky, ¿vale? Entonces, pues es un camión llevando unas figuras geométricas, o cojo las letras que me sobraban de un folio y hago una personita andando. En fin, también es muy fácil de complementar con el dibujo, que esto es lo que verdaderamente me interesa. Porque cuando estás trabajando con el ordenador, con un folio al lado, como que no hay una forma fácil de complementarlo. En cambio, yo estoy haciendo un dibujo y digo, ¡ay, le quedaría súper bien aquí un texto en Helvética! Pues igual me queda un folio de Letraset de Helvética y digo, ¡ay, pues le pongo aquí! Pues queda espantoso. Pero bueno, lo he probado. Entonces, la verdad que los Letrasets son un método muy fácil de compaginar con collage, con dibujo, esta de aquí está hecho con acetatos, etc. Me ha dado para muchos procesos muy distintos con papeles. Y bueno, pues luego todo pasa por ordenador. El fanzine este, que es el Socorro, aquí viene, que está en papel vegetal porque realmente los Letrasets vienen en una especie de... Bueno, vienen en una lámina transparente con un papel vegetal detrás para que tú coloques debajo del folio y no rasques demasiado el folio que tengas detrás, digamos. Entonces yo los he escaneado todos, los he vectorizado con Illustrator, aquí viene toda la chapa de ordenador, y me hacía ilusión que estuvieran a escala 1:1. Entonces están todos a la escala original, manteniendo un poco esa composición, y nada, pues le dedica un poco a mi abuelo, del padre de mi madre, que aquí está delante. ¡Mua! Y la verdad que ha sido un trabajo bonito un poco, porque de alguna manera es un juego formal, pero bueno, me ha ayudado un poco a encontrarme con ese mundo analógico que hemos dejado un poco atrás, pero a su vez todo pasa por la licuadora de lo digital, que es una parte que me parece importante de decir, que al final son horas en el Illustrator, en el InDesign, probando cómo quedan, pero al final lo que nos importa a Adrián y a mí es que todo vuelva a ser papel, otra vez. Todo empieza con papel y termina con papel, que es un poco el proceso que llevamos aquí en Silenciosos. Y nada, esto es... empecé a escribir Asier con los Letrasets, que me gustaba mucho, terminé haciéndome las tarjetas con esto aquí. Estos son los vectores, para que no se ve muy bien, pero bueno, ahí está con los puntos de anclaje, con las líneas. Entonces me divierte mucho ese paso, ¿no?, de estar uno en el folio rascando con el boli los Letrasets, y luego cómo se convierte todo al final en vectores, en píxeles, para luego otra vez volver a ser papel. Es como una especie de alquimia, una especie de magia. Y bueno, decir también que estuve experimentando con tipos de plomo, pasa es que son escandalosamente caros. Entonces en un BEC pues encontré unas letras que me dieron de casualidad a hacer Socorro, gracias al IBE, que está por ahí, que me ayudó a encontrarlas. Me dijo, no, si aquí tienes una R, yo, ay, menos mal. Y nada, la verdad que ha sido divertido, ojalá tener más, pero bueno, como no, y los Letrasets están bastante baratos, pues ha sido, de momento es mi vehículo estrella, digamos. Y bueno, volver un poco a lo de la palabra. Estos son dos colaboraciones que hice con el Telaraña Eléctrica, que es de Culebra Ediciones, que me gusta mucho porque hacen fanzines que te dan una palabra. Dicen culpa, venganza, rabia. Entonces a mí me viene fenomenal, porque yo cojo los Letrasets y digo, voy a escribir la palabra 15 veces y a ver si alguna funciona. Y estoy esperando a ver si sacan el siguiente, que ya pensando a ver qué palabra elegirán. Entonces con mi método de trabajo funciona muy bien. Y un poco lo que les decía, que tengo un poco de fetiche con los dibujillos que caminan. Entonces, pues me he gastado todas las L's que tenía. Cuando me gasté todas las L's dije, bueno, voy a hacer los pies con los 7's. Cuando me gasté los 7's dije, bueno, me quedan las J's. Y está un poco así. Y esto es un poco lo que os decía, de que esos límites te fuerzan un poco también a crear cosas que no te lo hubieras imaginado. Porque cuando te plantas en la pantalla del ordenador, ya estás como, yo creo que esto tiene que ser así, tiene que quedar exactamente igual que como lo he pensado. Pues igual no, porque tú cuando estás en la mesa de trabajo, si estás trabajando con tinta, lo mismo se te cae el tintero encima y se estropea todo, y igual hasta queda mejor. Y un poco lo que permite el método, digamos, analógico, tradicional, y al que vamos a hacer apología, es eso, es que igual las cosas no tienen que salir como uno pensaba, que es un poco lo bonito. Y yo creo que sí, estas son aquí las fotos de la Itite con el fanzine. Y... Mira, se ha colado ahí, se me iba ahí. Pero bueno, con Letrasets. Y bueno, lo tenéis aquí luego si queréis echar un ojo y tal. Y ahora le tocaría a Adrián. Perfecto. Vale. Al final algo que sí que es muy importante, yo que sí que quiero volver a reincidir un poco en esto, es esta idea de la imaginación
porque se habla muchas veces, ¿no?, como si la imaginación fuera algo desbordante, ¿no?, como si no hubiera límites, pudieras hacer lo que quisieras, el poder del folio en blanco. A mí todo eso me parece que es una cháchara un poco para engañabobos hasta cierto punto, y yo creo que lo que sí que es emocionante es plantearte unos límites, del mismo modo que así le estaba hablando antes, tener una disciplina para poder en unas fronteras acotar bien qué es lo que puedes y qué es lo que no puedes hacer. Ahí es realmente, en la experiencia que tanto yo como él hemos tenido, es donde salen resultados verdaderamente interesantes. Y hablando un poco, vinculándolo otra vez con esta idea de diseño, que al final es la carrera que los dos hemos estudiado, algo que hablabas tú, ¿no?, en cuanto a utilizar la palabra, al final en diseño gráfico trabajamos con la palabra. Siempre partimos de un briefing, siempre se nos dan unas palabras clave, siempre se nos está pidiendo qué es lo que queremos. Y esas palabras son las que luego nosotros tenemos que traducir a una imagen, prácticamente siempre. Entonces, esto creo que es interesante y que contrasta mucho con otros trabajos artísticos o con otras ramas de bellas artes, y es la idea de que muchas veces el diseñador plástico, el diseñador gráfico, trabaja gracias a su entorno, y un creador o un artista muchas veces trabaja desde su memoria o desde otros rincones de su ser. Y me parecía interesante plantear algo así de cara a un fanzine, como de alguna forma quizás lo que yo esté contando no sea algo personal mío, sino que pueda ser el texto de otra persona. Y así es como surgió el proyecto de Ozymandias, que consistía en coger un soneto de Percy Shelley, un poeta inglés de mediados del 1800, que igual es más famoso por ser el marido de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Y el soneto trata sobre Ozymandias, que es Ramsés II, el faraón egipcio, y habla un poco, bueno, es una excusa realmente para hablar de estos temas románticos que les interesaba tanto, de las ruinas, la decadencia de los imperios y este tipo de cosas. Entonces, es un poco un caldo de cultivo para yo poder empezar a abordar las imágenes a través de esas evocaciones de lo que es el texto y cómo puedo yo representarlo en imágenes, ¿no? Partemos de esta idea, ¿no?, de este sentimiento muy romántico de la desazón, ¿no?, delante de las ruinas, y entonces cómo puedes empezar a trabajar a partir de ahí. Y yo directamente, en este sentido, es coger imágenes de estas ruinas directamente y empezar a trabajar con ellas. Las imprimo, las escaneo, pruebo diferentes niveles en el escáner y las pongo en blanco y negro, literal, sin una gama de grises, a ver qué ocurre, vemos qué imágenes están saliendo, y aquí empieza a surgir un proceso gráfico en el que empiezas a llegar a unos resultados más o menos interesantes, y hay cosas que se quedan en el tintero, como todo. Luego otra cosa interesante es trabajar con collage. Lo mismo que Asier tiene este punto analógico, ¿no?, de trabajar por un lado quizás dibujo y luego combinarlo con texto, igual alguna cartulina de por medio. A mí es algo que también me interesa bastante, quizás de una forma más figurativa, de alguna forma. Es interesante cuando tú tienes un collage, lo que estás haciendo es coger una imagen que significa o tiene unas connotaciones, coges un elemento de otra imagen que tendrá otras connotaciones, y al combinarlo estás resignificando algo, le estás dando un significado nuevo que es evocador de otras ideas, y en este caso estaba intentando poder ligar todo eso a lo que yo estaba queriendo contar en el poema, ¿no? Y aquí vemos un poco el proceso, pues hablamos de ruinas, es inevitable mirar en las estatuas clásicas o en Egipto este tipo de imágenes, e intento combinarlo con otras imágenes que generan una imagen nueva, y luego intentas de alguna forma homogeneizar o darle un sentido a todo eso a través de lo gráfico, a través de un campo de color que unifica todo eso. Y de alguna forma, si le estaba hablando de letras sets, yo aquí he sido un poco más rudimentario, directamente he escaneado e impreso una tipografía, y con las tijeras o directamente con las propias manos he empezado a romperla. Y así podemos hablar también y podemos ser evocadores de esta idea de las ruinas a través de la propia letra, que creo que también es una idea muy poderosa, ¿no? Que simplemente aquí hice una primera prueba con todo el título, pero luego te das cuenta de que la O, que es un círculo enorme, roto, ya es muy potente y es muy evocador de lo que pueden ser estos temas, ¿no? Y el fanzine finalmente sería este de aquí. Y otra cosa que me parecía muy interesante es la idea de el póster cine, que es algo que comentamos ahora un poco por encima. Lo que decíamos antes, hay muchos formatos de fanzine, puede ser un libro, puede ser un desplegable. El póster cine me interesa a mí en lo particular porque como que me parece que es un avance en lo que puede ser la impresión. Es decir, muchas veces el papel a día de hoy está muy caro, imprimir a color cuesta mucho, cuando haces un fanzine tienes que graparlo, tienes que tener en cuenta que siempre tienes que hacer los pliegos de 4. Es una serie de tecnicismos que el póstercine te lo resuelve de alguna forma, porque simplemente tienes que imprimirlo una vez, lo doblas tantas veces como tú quieras y ya está. No hay que guillotinar, no hay que ponerle grapas, no se tiene que coser, es eso. Entonces, el ejercicio era
¿qué puedo contar yo con un póster cine? Con algo que se va a desplegar. La idea de tener un soneto, que es una cosa relativamente corta, es un texto breve, jugaba muy bien porque me permite dividirlo en 4 o en 8 caras, y de esa forma consigo, como vemos aquí, ¿no? Al final estamos hablando de unas ruinas, de un imperio que ya no existe. Es interesante que conforme tú vas desdoblando, tienes pósters en diferentes escalas que de alguna forma eso puede ser evocador de las propias ruinas, de algo gigante. Bueno, tan gigante como una 3. Y creo que te toca a ti ya. Bueno, tenemos o sobre todo en Bellas Artes se ve bastante la teoría de que el arte va ligado al drama, al dolor, que puede ser verdad y es una parte importante, pero de hecho yo tenía el nombre de Socorro porque hacía cosas muy dramáticas. Entonces un día dije, voy a hacer una cosa muy ñoña, y me esforcé mucho en hacer una cosa muy ñoña, ¿vale? Entonces dije, voy a coger unas letras y las voy a hacer con corazones. Y empecé a dibujar y dije, bueno, a mí me gustan mucho, como decía, los píxeles y las letras con píxeles, entonces estuve mirando muchas tipografías de pixel art, etcétera. Me cogí un cuaderno cuadriculado, que la gente suele decir que no le gusta la cuadrícula, a mí como os decía esto... No me gusta nada la cuadrícula. Sí, a mí me encanta, y sobre todo los de puntos, los cuadernos de puntos me encantan. Y bueno, pues particularmente para hacer una tipografía de píxeles venía muy bien. Y empecé a hacer bocetos por un lado de las propias letras, y de cómo creía luego que iban a poder encajar con un fanzine. La primera tipografía que probé, que es esta aberración, quizás los fans de Joy Division recordáis un álbum que se llama Substance, ¿vale? Esta es una copia hecha con corazoncitos de esa letra que se llama New Alphabet, que es totalmente marciana y que es un proyecto que hizo un señor llamado Win Crowell en los años 60 para reírse un poco de las tipografías digitales, ¿vale? En aquel momento. Y nada, queda... Pues, me hacía mucha gracia, pero esto la verdad que no hay quien lo lea de ninguna manera. Como veis, la letra funciona con una especie de retícula de corazoncitos en la que esto es una S. y nada, obviamente lo descarté, pero yo me la hice aquí porque me hacía bastante gracia. Entonces, bueno, ya me empecé a poner en el Illustrator en el ingrato momento de que son muchos vectores cada corazón y cada letra tiene un montón de corazones, así que el programa cada X tiempo decide que se apaga. Son problemas, por eso cosas que no pasan en el papel. Me descargué también una pequeña aplicación para el Illustrator que me hacía ilusión probar, de diseño de tipografía, y dije, el producto en sí en este caso sería la propia letra, porque en el propio fanzine viene un código QR para descargártela, y lo que me hacía ilusión era hacer pues, la letra con corazones, ¿vale? Y que sería esta de aquí. Tiene dos tamaños, es Maitasun Andía, Maitasun Chiquilla, ¿vale? Maitasun Chiquilla está hecha con una línea de corazones y Maitasun Andía con 3. Hay mucho más amor. Entonces dije, ¿cuál es la manera más ñoña de poner esto en un fanzine? Entonces, pues se me ocurrieron dos cosas. Primero rosa, mucho rosa, y luego dije frases de amor. Entonces, pues yo tengo un ordenador con suelen ser 3 o 4 ventanas de Google con muchas pestañas abiertas. Entonces había un montón de frases de amor de gente. Y empecé, pues he cogido en euskera, castellano y inglés, que me hacía como ilusión, pues Etanik Choriano en Maite, aquí de Joan Arche, por ejemplo. Y bueno, todo ligado un poco a esto del mundo digital, que me hacía como gracia, pues aquí como si estuviera subrayado, con el cursor hecho con corazones, ilustraciones que me basé en los primeros diseños de Apple, de Susan Kerr, que tiene un trabajo excelente de dibujos de pixel art, porque en aquel momento la retícula de Apple era muy pequeña, eran muy pocos píxeles por muy pocos píxeles, y esta mujer se empeñó en hacerlo en un cuaderno, que si buscáis pues están todos los dibujos que hizo a mano en su cuaderno de cuadrícula, y bueno, pues la mayoría los he copiado de ahí con corazoncitos y luego los he integrado con el texto. Es la forma más ñoña que se me ocurrió de hacer el fanzine. Me pareció hacer algo muy rosita, y bueno, pues que si florecitas, que si paquetes con corazones, que si hay chuchuchuyu, eres chuchuchuli. Lo he traducido al euskera también, que me hacía ilusión, chuchuchundichen nausu, que creo que no lo había hecho nadie. Y este es el código QR hecho también con corazones, y ya dije, voy a hacerlo todo absolutamente con corazones. Entonces está absolutamente todo el fanzine hecho con corazones, excepto pues los pequeños textos que pone de la frase de debido a un gran amor uno es valiente, pues es de Lao Che y viene con un perrito, que me hace mucha gracia. Bueno, y este sería un poco el resultado. Me puse una camiseta rosa para hacer las fotos, que me parecía divertido también. Y este ha sido un poco el resultado de la ñoñería que a mí me apetecía hacer en aquel momento. Pero bueno, que por un lado
tienes el papel y por el otro lado es bonito que el propio fanzine de alguna forma lleve una tipografía. Tú puedes escanear el código QR que viene con esas manos además hechas que teclean corazones y te la descargas. Y el texto en sí pues es un espécimen tipográfico en el que te vienen todos los caracteres de la tipografía, vienen todos los dibujitos que están incluidos también en la typo, si he actualizado bien el fichero que tengo en Google Drive. Y nada, era un poco bonito eso, como pues otra vez de lo mismo, uno empieza con una cuadrícula, empieza a hacer dibujos tontos y todo otra vez vuelve a ser papel, pero a su vez está conectado con el mundo digital y es un poco el mundo inmerso en el que vivimos. Y te toca a ti también con ñoñerías. De un Moñas del diseño pasamos a otro Moñas del diseño. En este caso voy a hablar del fanzine Flor de mi corazón, que al final algo que comentaba Asier y vuelvo a recoger, y es muy cierto, es que en Bellas Artes en particular se trata demasiado probablemente el tema del dolor en diferentes tramas y de diferentes formas. Y es algo que eso también ha traspasado al mundo del fanzine y es muy típico poder encontrar a día de hoy en cualquier feria pues fanzines sobre desamor, sobre rupturas y sobre el dolor que la gente siente por diferentes temas, que es algo que a mí me inquieta un poco porque parece como que se está sobreproduciendo sobre este tema y luego realmente no hay nunca una reflexión final, nunca hay nunca hay algo que te deje tranquilo de alguna forma, nunca hay un final feliz, por supuesto, está mal visto a día de hoy y parece que tampoco, que simplemente es un acto para desahogarse y la gente parece que no es consciente de que eso luego va a ser recibido por otra persona, por un comprador y cómo eso puede afectarle. Y a mí me parece importante poder tener un fanzine que de alguna forma para mí pudiera ser seguro o pudiera darme esa tranquilidad y un buen sabor de boca y que terminara con algo, bueno, algo que me parecía bonito. De manera que, bueno, el proceso siempre es el mismo, empiezas a bocetando y empiezas a tener ideas, empiezas a dibujar, haces unos trazos rápidos y ves cómo puede funcionar un poco la idea. Y teniendo en cuenta lo que quería contar, que al final es un pequeño cuento, es una cosa que también me parece importante que fuera un poco, no infantil en el sentido de que lo pudieran entender niños o que fuera una cosa simplificada, pero sí me parece importante que tanto en el formato que podía tener, que es aquí cuadradito, con un tamaño más o menos pequeño, me parecía interesante también que funcionara como una pequeña fábula de alguna forma, ¿no? Y por lo que quería abordar y por poder experimentar, que al final es lo que más me interesa en este campo, es jugar y practicar y probar cosas diferentes, a mí lo que me interesaba era poder dibujar, pero poder dibujar con tijeras. Era algo que yo le estaba dando bastante importancia. No, esto no es una cosa... esto no es mío, no es una idea única, ni mucho menos, pero me parecía que era muy interesante porque tenemos como muy claro que a través del lápiz mismamente se puede ser muy expresivo. Si tú haces un trazo rápido, eso ya enseguida es evocador, ¿no? De algo muy expresivo, algo rápido, algo como que parece que se está desapareciendo al momento. Y si tú haces una cosa con lápiz muy elaborada, tú entiendes que hay mucho tiempo, hay mucha calma. Entonces, eso mismo también se puede traducir con una tijera. Si tú haces 3 cortes muy rápidos, puedes tener una flor y esa va a tener una expresividad que el lápiz no te va a dar. Entonces tienes que tener en cuenta qué herramienta estás utilizando y ver cómo puedes jugar con ella y a ver a dónde te puede llevar eso. Entonces, es un poco lo mismo, es trabajar con campos de color, que son lo que te dan las cartulinas, y empiezas a recortar y empiezas a llegar a sitios y a zonas, ¿no? Así comentaba también un poco lo de que él construye, ¿no? Y que tiene esa idea de cómo, esa visión que él tiene. Y bueno, inevitablemente, esto es algo que hemos hablado muchas veces y es muy cierto. Lo que hacíamos de niños, con lo que jugábamos, es lo que hacemos ahora de adultos. En Bellas Artes eso está clarísimo, o en nuestro caso por lo menos. Yo recuerdo a mi madre recortarme cartulinas o dibujos y inevitablemente esto es lo mismo que estoy haciendo yo 20 años después. Y con resultados yo creo que también muy potentes de cara a ideas o cosas que la gente puede tener, en plan, que alguien pueda coger este fanzine, lo vea y diga, leñe, nunca se me hubiera ocurrido recortar cosas y tener así dibujos. Creo que también eso es algo muy importante que ocurre en este mundillo, que tú compras un fanzine por la historia, por lo que está contando, porque ves algo que te fascina, que te atrapa y que vibra en la misma frecuencia que tú y dices, yo también quiero llevarme esto, a ver cómo lo podemos traducir o a ver a dónde nos lo podemos llevar. Y el proceso es ese, partimos de eso, unas cartulinas, un campo de color, empezamos a trazar imágenes y un poco en el mismo sentido que Asier, que vectoriza y digitaliza esas imágenes, yo también digitalizo luego las cartulinas. Podría haberme quedado simplemente con la imagen en muy alta calidad y haberlo impreso tal cual, pero quería experimentar y ver cómo eso se podía luego traducir otra vez a píxel y cómo volvía a papel. Un poco la misma historia, pero en otro formato.